Bueno, hola de nuevo. El propósito de este video tutorial es seguir trabajando con los alumnos de primer bachillerato, la representación de funciones. Habíamos definido las asíntotas, eran las verticales, nos hacíamos la pregunta cuándo y tendría infinito, y por ejemplo en el caso de elevado a 5x, en este caso no tenía una asíntota vertical porque hay una especie de rama tipo casi parabólico, ¿no? Las horizontales, hacemos el límite cuando x tiende más menos infinito, y evidentemente nos sale que el eje x es una asíntota horizontal. Y por último, las oblicuas las definimos como igual a mx más n, donde m es el límite de f de x partido de x, y en el límite de f de x, límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m, el valor que nos salió antes por x, que tampoco va a tener. Entonces representábamos seno de x. Bueno, pues ahora que vamos a representar seno de x, me vais a permitir que haga lo siguiente, y ahora va a haber problemas con la pantalla, ya veréis, porque se me va a girar uno, se me va a girar el otro. Vamos a ver, vamos a abrir uno nuevo. Vale, aquí está, esto lo pasamos a este escritorio. Bueno, estos son los problemas de directo. Invertimos, giró. No giró, ay, fenomenal. Perfecto, entonces si no giró, giro yo el monitor y vamos allá. Entonces habíamos dicho que estábamos representando la función f de x igual al seno de x. El seno de x era una función que habíamos visto con GeoGebra que tenía un carácter oscilatorio. Y una de las peculiaridades de esa función es que es periódica, pero eso lo vamos a ver después. Para representar el seno de x lo hacemos en radianes, entonces vamos a trabajar en el intervalo 0,2pi, porque al ser periódica lo que haga lo puedo cortar a la derecha y hacia la izquierda, o pegarlo hacia la derecha y hacia la izquierda. Después os comento lo que hace, o cómo lo explica el señor Penrose, que es un matemático y un físico muy importante que trabaja en temas de astrofísica y todo esto, y un libro de él, The Road to Reality, explica o interpreta las funciones periódicas como aquellas funciones que están en un círculo y que giran hacia la derecha, hacia la izquierda, el círculo, bueno, mejor dicho, sería un cilindro que gira hacia la izquierda, hacia la derecha indefinidamente. Recuérdenme ustedes que lo comenta al final. Bueno, por lo tanto, sea cual sea el valor de la f, yo siempre voy a encontrar un valor para el seno de x, siempre y cuando lo metan en radianes, sobre todo si trabajo en el intervalo 0,2pi. Recuerden ustedes que cuando trabajamos en la circunferencia goniométrica, el seno hacía referencia a la cantidad que iba sobre el eje de las I's, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el intervalo 0,2pi yo siempre voy a encontrar un valor del seno de x. Pero la imagen va a ir desde el intervalo menos 1 hasta el más 1. ¿Por qué? Porque el seno máximo es más 1 y el seno mínimo menos 1. Justamente el seno máximo es en 90 grados o en pi medios, y el seno mínimo, que es menos 1, es entre 270 grados o 3 pi medios. Y en 0 y en pi se anula. Dicho esto, calculo los puntos de corte. Los puntos de corte son de la forma x0 con el eje de las x y 0i. Empiezo por los más fáciles. 0i, o sea, es hacer f de 0, o sea, calcular seno de 0. Seno de 0 vale 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sé que se va a anular en el punto 0, 0. Y la otra ecuación, que sería esta de ahí, sería resolver seno de x igual a 0. Para calcular el ángulo tomamos la función recíproca del seno, que es el arcoseno, ¿no? Por lo tanto, cuando x es igual al arcoseno de 0, ¿qué ángulo tiene de seno 0? ¿O qué ángulos en 2pi tiene de seno 0, 0 y pi? Alfa igual a 0, o en este caso x igual a 0 y x igual a pi tienen de seno 0. Por lo tanto, yo sé que se va a anular en pi y en 0. También se anularía en 2pi, pero bueno, ese dijimos que lo habíamos considerado como un intervalo abierto, ¿no? 0 cerrado, 2pi abierto. Bien, estudio la monotonía. Calculo la derivada primera. La derivada primera del seno es el coseno. Por lo tanto, igual a 0. Y digo, ¿cuándo el coseno es 0? Coseno de x igual a 0 implica que x es igual al arco coseno 0. Y cuando el coseno
¿Es 0? Pues justamente es 0 cuando vale pi medios y cuando vale 3 pi medios. Recuerden ustedes que el coseno medía, en esta circunferencia goniométrica, el coseno medía la coordenada x, por lo tanto, la coordenada x se hace 0 en pi medios y en 3 pi medios. Dicho esto, tengo que romper la recta real en intervalos 0 pi medios 3 pi medios y 3 pi medios 2 pi, porque son aquellos valores que anulan a la derivada primera. Y estudio el signo de la primera derivada en el intervalo 0 pi medios. Y entonces ustedes vienen a la circunferencia goniométrica y dicen, ¿cómo es el coseno en 0 y pi medios? Positivo, ¿no? Por lo tanto, creciente. Van al intervalo pi medios, 3 pi medios. ¿Cómo es el coseno aquí, 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 aquí o aquí? Evidentemente, el coseno me marca la coordenada x, por lo tanto, negativo, decreciente. Y por último, miro, ¿cómo es el coseno en 3 pi medios, 2 pi? En 3 pi medios, 2 pi, el coseno es oeste, 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 ¿no? O sea, para este ángulo sería oeste coseno, oeste, oeste. O sea, esa coordenada x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es positivo. Significa que va a ser creciente. O sea, crece en 0 pi medios, decrece en pi medios 3 pi medios y vuelve a crecer en 3 pi medios 2 pi. O sea, que tiene esta forma, ¿no? Crece por aquí, vamos a ponerlo en negro, crece por ahí, decrece todo esto y vuelve a crecer todo esto. Vemos que se va correspondiendo con esta gráfica que dibujé de antemano, ¿no? Bien, dicho esto, identifico el punto pi medios y el punto 3 pi medios como puntos extremos de la función, o sea, van a ser máximos o mínimos. Si pasa de creciente a decreciente, evidentemente va a ser un máximo. Si pasa de decreciente a creciente, va a ser un mínimo. El punto número 4 era demostrar que eso era máximo y que era mínimo. Entonces, cogemos la derivada segunda. La derivada segunda consiste en derivar el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Y digo, la derivada segunda, al sustituir las raíces de la derivada primera, me sale justamente f segunda de pi medios es menos 1, menor que 0, por lo tanto va a haber un máximo que se correspondía con lo que habíamos dicho, y cojo la derivada segunda en 3 pi medios, el seno de 3 pi medios vale 1, ¿de acuerdo? Perdón, vale menos 1, pero es menos, menos, más 1, por lo tanto es un mínimo. Y con esto tendríamos demostrado que va a haber un máximo, sería un máximo en x igual a pi medios, f de pi medios, y habría un mínimo en x igual a 3 pi medios, f de 3 pi medios. Pero este f de pi medios lo tengo que sustituir en la función que yo estoy calculando, por lo tanto, en el seno de pi medios, que vale justamente 1. Y esto f de de 3 pi medios vale justamente el seno de 3 pi medios, que vale menos 1. Por lo tanto, va a haber un máximo en x igual a pi medios 1 y un mínimo en x igual a 3 pi medios menos 1, que evidentemente se corresponde con estos dos puntos de ahí, que además van a ser máximos y mínimos absolutos, ¿de acuerdo? En este caso, porque la función se dice que está acotada. Bien, sigo. En el punto número 5 sería estudiar los intervalos de concavidad y convexidad. Sería demostrar que aquí la función va a ser convexa y ahí la función va a ser cóncava. Y que en este punto de ahí va a haber una inflexión. Eso lo vamos a demostrar ahora mismo. Bien, entonces para ello, decimos punto número 5. Vamos a hacer esto un poquitín más grande. No, un poquitín más grande. A ver, punto número 5, concavidad y convexidad. Entonces, lo que hacemos es, tenemos que calcular las raíces de la derivada segunda. La derivada segunda, ¿cuánto valía? Menos seno de x, ¿no? Porque ya lo teníamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que igualar la derivada segunda a 0. F segunda igual a 0 implica que menos el seno de x igual a 0, esto se traduce que el seno de x es igual a 0, esto se traduce que el seno de x es igual a 0, o lo que es lo mismo, esto implica que x es igual al arco cuyo seno vale 0. ¿Y qué arco cuyo seno vale 0? ¿Cuál es el arco cuyo seno vale 0? Puede ser 0 o 180, ¿no? Y dijimos que 2pi no lo cogíamos porque lo habíamos hecho, por lo tanto, x puede ser
0 grados o x puede ser pi. Por lo tanto, tengo que volver a romper otra vez la recta real en estos intervalos, por lo tanto me quedaría que, y estudiar el seno de la derivada segunda, me quedaría que tengo que estudiar, en este caso, 0, pi, ¿vale? Y no cojo menos infinito 0 porque acordaos que estoy refiriéndome al intervalo, estoy trabajando con la función en 0,2pi, acordaos, que estaba trabajando en 0,2pi. Por lo tanto, no tiene sentido coger menos infinito 0, porque eso después lo voy a pegar por periodicidad. Entonces, según esto, me quedaría 0pi y pi, 2pi. Como la derivada segunda es una derivada, hay que hacerlo siempre en el abierto, y estudio el signo de la segunda derivada en ese intervalo. Entonces, como la segunda derivada es un seno con signo negativo, porque la segunda derivada es el menos seno, ¿cuánto vale el seno de cualquier ángulo en 0pi? Cogemos la circunferencia gonométrica, la ponemos aquí. El seno mide la coordenada y, que sería esto de aquí. ¿Cuánto vale el seno de cualquier ángulo en el intervalo 0pi? Positivo. ¿Sí o no? Porque es la coordenada y, o sea que es este valor de ahí, ¿no? Pero como lleva un signo menos delante, negativo. Por lo tanto, convexa. Y ahora, ¿cuánto vale el seno para cualquier ángulo que esté comprendido entre pi y 2pi? Negativo, pero como hay un signo menos delante, positivo, por lo tanto cóncava. Vamos a ver si cuadra con esto que hicimos. A ver, de 0 a pi es convexa y de pi a 2pi es cóncava. Vale, ¿qué pasa aquí en pi? En pi va a haber lo que llamamos una inflexión. Y vamos a demostrar ahora que es un punto de inflexión. Por lo tanto, aquí podríamos decir que va a haber una inflexión en pi. Hay inflexión. Y ahora si nos preguntan que lo demostremos que hay una inflexión, punto número 6, vamos a hacerlo en azul. Punto número 6, las inflexiones. Entonces, el criterio era, hacemos la derivada tercera, que es derivar el menos seno. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Coseno, pero como lleva un signo menos coseno. ¿Cuáles son las raíces de la derivada segunda? 0 y pi, ¿no? En este caso, habría que considerar los dos porque justamente va a haber una periodicidad. Voy a centrarme solamente en pi. Porque después vais a ver que la función es una función que se puede representar de forma periódica, como ya dije, a lo largo de todo el intervalo. Entonces, coseno de x. Por lo tanto, la derivada tercera, que es la derivada tercera en el punto pi, La derivada tercera en el punto pi es menos coseno de pi. Y el menos, ¿cuánto vale coseno de pi? ¿Cuánto vale coseno de 180? Menos 1. Menos por menos, más, ¿no? ¿Es distinto de 0? Sí. Por lo tanto, hay inflexión en x igual a pi y f de pi. Y f de pi es el seno de pi, ¿no? El seno de pi que vale justamente 0. Por lo tanto, en x igual a pi 0 hay una inflexión. ¿Vale? Y por último, que veríamos, esta no tiene asíntotas. Vamos a poner punto 7, no hay asíntotas. Y el punto número 8, habría que estudiar la periodicidad. Estas son funciones periódicas, son los ejemplos típicos de funciones periódicas, y una función es periódica cuando verifica que f de x es igual que f de x más menos t, el periodo. Vamos a ponerlo en notación f de x más menos p. Vamos a llamar así, p del periodo. ¿Qué quiere decir? Que yo identifico el periodo y después cojo la función. Imaginaos que la función es de este estilo. A ver, esta sería una cosa así. Esperar, vamos a hacerla guiándome en esto. Si esto es el periodo, a ver si lo entiende,
Si esto es el periodo, que en este caso el periodo va a ser 2pi, si esta es la función, y ahora fíjense, a ver si me sale. Selecciono esto, vale, copio y pego. A ver, copio y pego. Vale, fíjense, vamos a cambiar de color para que vean que pego ahí. Vale, vuelvo a pegar otra vez. Sería ir hacia la derecha, por ejemplo, f de x más pi, el periodo, ¿de acuerdo? Y ahora, si pego hacia la izquierda, vamos a hacer un negro, sería la representación que tengo que presentar de la función, que sería justamente cada trocín de estos de colores que acabo de poner ahí, haría referencia al intervalo 0,2pi que, como veis, representamos al principio, el día de ayer, ¿de acuerdo? Entonces habría que ir pegando aquí, habría que ir pegando ahora aquí así, habría que ir haciendo esto, pim, pam, pim, y hacia la derecha, ¿de acuerdo? No tengo espacio suficiente para representarlo. Y con esto tendríamos representada la función f de x igual al seno de x. Voy a comentaros cómo lo explica Robert Penrose. Robert Penrose dice que si yo cojo él interpreta las funciones periódicas como aquellas que están, cogéis un rectángulo, ¿de acuerdo? Y dibujáis ahí la función, por ejemplo esta de ahí. Bueno, nada, a ver, vamos a hacer esto mismo, que sea una cosa así. Vaya hombre. A ver, así tiene que pasar por aquí, y por aquí, y por aquí, ¿vale? Y entonces él coge ese trozo de rectángulo y hace un cilindro, ¿de acuerdo? Hace un cilindro de tal forma que le queda una cosa así. Y entonces, y entonces él, este trozo de función, cuando lo está representando, partiría de aquí, iría hacia ahí, pero dando la vuelta, ¿de acuerdo? Y entonces cuando lo gira, esta línea toca con esta y hace que gire hacia la derecha y entonces le saldría en esta dirección, ¿lo entienden? Y si gira hacia la izquierda ese cilindro, le saldría la función en esta dirección. ¿Eso lo entienden? Bueno, con esto podríamos representar, o serviría para representar la función coseno de x, la del seno de x, ¿la hacemos ahora o hacemos una que tenga denominadores en la que haya asíntotas? Una que tenga denominadores con asíntotas. La del seno la practican ustedes para mañana y si no sale, pues la repetimos, ¿no? Bien, vamos a hacer, por ejemplo, la típica que tiene denominadores. La típica que tiene denominadores es esta. Por ejemplo, f de x igual a a x menos 1 partido de x. Es una función de tipo hiperbólico. El truco para representar las funciones de tipo hiperbólico de forma rápida, este es un truco que debían de aprendérselo. No es hacer todos estos pasos que yo voy a hacer ahora, pero para representar las hipérbolas, en el momento que ven ustedes que esto se puede poner de la forma menos 1 partido de x, ese paso no entendieron, ¿no? Bien, ustedes para representar unas hipérbolas, yo recomiendo la forma rápida sería, lo primero de todo, ver cuáles son aquellos valores de la x que no pertenecen al dominio, por lo tanto sería que x tiene que ser obligatoriamente distinto de 0 porque es donde se anula este denominador. Entonces, cuando ese valor que no pertenece al dominio, ahí significa generalmente que va a haber una asíntota vertical. Por lo tanto, yo sé que cuando la represente, vamos a ir haciendo un pequeño dibujo mientras la vamos haciendo, yo sé que aquí en x igual a 0, la función o va a venir por aquí, o va a venir por aquí, o va a venir por aquí, o va a venir por ahí. Entonces, dependiendo de por dónde venga, yo aquí tendría que hacer después, cuando estudie las asíntotas, el límite cuando x tiende a 0 más y el límite cuando x tiende a 0 menos. Bien, lo segundo de todo, lo siguiente que haría sería los puntos de corte. Tengo que resolver la ecuación x0
Por lo tanto implica que x menos 1 partido de x igual a 0, y esto se traduce que cuando una fracción la igualo a 0, automáticamente se tiene que hacer 0 el numerador. Por lo tanto, x igual a 1. ¿De acuerdo? En x igual a 1 yo sé que aquí en x igual a 1 la función va a cortar al eje de las x. Y la siguiente, los puntos de corte 0 y, aquí no me da información porque es hacer f de 0, y f de 0 ustedes ven que es al infinito, ¿no? Porque dijimos que había una asíntota. ¿De acuerdo? ¿Eso lo ven? Bien, por lo tanto yo sé que va a pasar por ahí, por el 1. Y que en el eje de las y, en este caso que es igual a 0, ahí va a haber una asíntota vertical. Lo siguiente de todo que hago para representar las hipérbolas de forma rápida es ir directamente a las asíntotas. Hago el límite cuando x tiende a infinito de la función, y es el límite cuando x tiende a infinito de x menos 1 partido de x. ¿Vale? A ojos cerrados, ¿vale? 1. Muy bien. Por lo tanto, sé que cuando x tiende a infinito, esta sería la recta igual a 1, cuando x tiende a infinito, sé que se va a acercar o así o así. Y ahora, ¿cuál de estas dos va a ser? Si tienen que pasar por el 1, porque a menos 1. Infinito partido de infinito, igual grado de la x en el numerador que en el denominador. Hay que repasar los límites. ¿De acuerdo? Bien, queda 1. Por lo tanto, automáticamente ya podría decir que esta no me vale. Además hay una cosa muy importante, que una función nunca puede cortar a su asíntota. Y automáticamente, si esta no me vale y es una hipérbola, esta tampoco me va a servir. Y ya podría decir para representarla, sin hacer más, que va a ser esta. ¿De acuerdo? Y esa sería la forma rápida de representar hipérbolas. Bien, tendríamos las asíntotas, estas serían horizontales, las asíntotas horizontales. Si hacéis el límite cuando x tiende a menos infinito, os sale también 1. Las verticales, evidentemente, os hacéis la pregunta cuando y tiende a infinito, y tiende a infinito cuando x se acerca a 0. Entonces hay que hacer el límite cuando x tiende a 0 más, y el límite cuando x tiende a 0 menos. Rápidamente, el límite cuando x tiende a 0 más, tiene que salir a menos infinito, ¿no? Por lógica. ¿Sí o no? Vamos a demostrarlo. El límite cuando x tiende a 0 más sería el límite cuando x tiende a 0 más de x menos 1 partido de x. Cuando x tiende a 0 más es algo muy muy pequeño pero positivo, ¿no? ¿Sí o no? Por lo tanto el denominador positivo. Pero cuando x tiende a 0 más, la x menos 1 ¿cuánto vale? Algo muy 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 pequeño, menos 1 vale negativo, ¿no? Por lo tanto el resultado es que tiende a menos infinito, que se corresponde con esa parte de ahí. Si hacéis el límite cuando x tiende a 0 menos de x menos 1 partido de x, os quedaría esta parte es negativa y la otra parte es negativa, negativo entre negativo, positivo, por lo tanto tiende a infinito y se corresponde con esta parte de aquí de arriba. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, y con eso sería suficiente para representar las hipérbolas. Este es el método rápido. Ahora, el método, digamos, más riguroso sería, una vez que calculé los puntos de corte, que los hice en el apartado 1, sería evidentemente ir a la monotonía. Vamos a suponer que estamos estudiando la monotonía. Cogemos la función que f de x es igual a x menos 1 partido de x y la derivamos f' de x. Fíjense, hay un denominador, por lo tanto tengo que aplicar la derivada del cociente de dos funciones, el denominador al cuadrado, la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y ahora tengo que simplificar, y entonces me quedaría que abajo x al cuadrado y arriba x menos x más 1. ¿Lo entienden? Bien, esta x con esa x se me va y me queda justamente igual a 1 partido de x al cuadrado. ¿Eso se anula alguna vez? ¿Se hace 0 alguna vez?
Ni de coña, porque para que se haga 0 tiene que anularse el numerador y el numerador es siempre distinto de 0. Pero cuando hay denominadores, ya os dije el otro día que hay que romper la recta real en intervalos, las raíces de la derivada primera, que en este caso no tiene, y aquellos valores que anulan el denominador. Y los valores que anulan el denominador es x igual a 0. Por lo tanto, tengo que romper en menos infinito 0 y 0 infinito. Y si ustedes lo ven, ahí cuadra con esto de aquí. Este es el punto 0, 0, ¿no? Por lo tanto, tengo que estudiar el signo de la primera derivada. Evidentemente me tiene que salir creciente, como ustedes ven, ahí va a ser creciente, y aquí también. Va a ser creciente en los dos lados, ¿eh? Así que estudio el signo de la primera derivada. La derivada primera, menos 1 partido x al cuadrado, como es siempre. Positivo, creciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ven que no hay ningún extremo por ahí por el medio, ¿de acuerdo? No hay ningún extremo. Por lo tanto, podría decir que esta función pues no va a tener extremos, o va a ser siempre creciente o va a ser siempre decreciente, que es lo que le pasa a e elevado a x o a e elevado a menos x, ¿de acuerdo? Una es creciente y la otra es decreciente. Ya les dije que esas funciones las tienen que tener memorizadas, porque son muy importantes y salen bastante. ¿Qué pasaría si yo pretendo, como no tiene la derivada primera, no tiene raíces, qué pasaría si yo voy a la derivada segunda? Claro, si tengo que derivar la función 1 partido de x al cuadrado, vamos a hacer el punto 3, los máximos y los mínimos. Que yo me plantease hacer el método largo, ¿no? Pues tendría que derivar menos 1 partido x al cuadrado y menos 1 partido x al cuadrado. Si hago 1 partido x al cuadrado, lo hago como cociente, me quedaría x a la cuarta, el denominador al cuadrado, y arriba la derivada del numerador 0 menos el numerador sin derivar 1 por la derivada del denominador, que son 2x. Entonces diría que esto marcha con eso de ahí y puedo simplificarlo y decir que sale menos 2 partido de x al cubo. ¿Que vuelva a pasar lo de antes? Vuelva a pasar lo de antes, ¿vale? Y entonces cuando estudie la concavidad y la convexidad, pues evidentemente me va a salir que es siempre, vamos a coger las raíces, que en este caso no tiene, pero tengo que coger el x igual a 0 porque es donde se anula esa función, y al romper la recta real en estudiar el signo de la derivada segunda, perdón, ya me estoy adelantando aquí a la concavidad y la convexidad. Punto número 4, la concavidad y la convexidad. Tiene la derivada, aquí ven que ustedes no puedo sustituir las raíces de la derivada primera, ¿no? Porque no hay raíces en la derivada primera. Y si estudio la concavidad y la convexidad, cojo la derivada segunda. La derivada segunda me dice que se anula en algún lado esto. ¿F segunda puede hacerse 0? No, por tanto no va a tener raíces la derivada segunda. Pero hay que considerar el x igual a 0, que es donde la función se anula, ¿vale? Bien, entonces, dicho esto, rompo la recta real en intervalos menos infinito 0 y 0 infinito, ¿vale? Bien, ¿cómo es una función que es así? ¿Y cómo es una función que va a ser así? No, bueno, aparte de que sean las dos que son crecientes, esta va a tener una concavidad y esta va a tener, esta va a tener una convexidad y esta va a tener una concavidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que me va a salir aquí? No, al revés. Al revés, gracias, sí. Entonces, ¿cómo es en menos 2 partido de x al cubo? ¿Cómo es cuando x es negativo? Positivo. Por lo tanto, cóncava, ¿no? Que es de este estilo, ¿vale? Y ahora, ¿cómo va a ser cuando x es positivo? En este caso, negativo, por lo tanto, convexa, ¿vale? Va a tener una concavidad de este estilo, que es justamente esto que hicimos ahí, ¿vale? Bien, y ahora, lo último sería estudiar las asíntotas, que fue lo que hicimos antes. Las asíntotas, el punto siguiente, no sé si el 4 o 5, no me acuerdo, sería las horizontales, límite cuando x tiende a infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito, que ya los hicimos, de la función. Las verticales, hacerse la pregunta cuando y se hace infinito, y esto ocurre cuando x es igual a 0, y ya estaría. Y por último las oblicuas, que no va a tener, porque cuando tiene horizontales no tiene oblicuas, ¿vale? Porque las horizontales son un caso particular de las oblicuas.
y estaría estaría resuelto el problema. Este sería el método largo. Ahora voy a hacerles un ejercicio para que lo tengan también de cómo se resolvería o cómo se calcularían unas asíntotas oblicuas. Entonces, este sería otro ejercicio. Dada f de x igual a x al cuadrado más 2 partido de x al cuadrado, de x, esta sí va a tener asíntotas oblicuas. Entonces, una pregunta del examen podría ser, calcular las asíntotas de esta función. Y entonces ustedes tendrían que decir, empezaríamos, asíntotas, por las más fáciles, las verticales. ¿Cuándo y se hace infinito? Cuando x es igual a 0, cuando el denominador se anula. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en x igual a 0 va a haber el eje y va a ser una asíntota. ¿De acuerdo? Una asíntota vertical. ¿Qué pasaría si yo les hubiese dado esta función? X al cuadrado más 2 partido de x menos 1. Cuando x tiende a 1, ¿de acuerdo? Habría una asíntota vertical ahí. Bueno, seguimos con esta. Asíntotas horizontales. Habría que estudiar el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que como es mayor el grado del numerador, valdría infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, que valdría en este caso menos infinito también, ¿de acuerdo? Perdón, más infinito. Menos infinito, perdón. Y esto no me aporta nada, no tiene. Por lo tanto voy a las oblicuas. Y las oblicuas tengo que calcular y igual a mx más n. Ojo que esto es laborioso, donde m es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x, y n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos n veces x. Y entonces, cojo la función x al cuadrado más 2 partido de x y digo, m es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x, que es x al cuadrado más 2 partido de x, y todo esto dividido de x. Entonces, al hacer esa operación, si alguien no lo ve, que la haga aparte. X al cuadrado más 2 partido de x dividido de x se puede poner como esto por esto en el numerador y eso por eso en el denominador, porque es la división de dos fracciones. Por lo tanto me quedaría x al cuadrado ahí y x al cuadrado más 2. Al hacer el límite de esta expresión cuando x tiende a infinito, me quedaría x al cuadrado más 2 partido de x al cuadrado y esto vale 1. Por lo tanto yo sé que m vale 1. Sigo. Si m vale 1, calculo n, y n es el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x menos m veces, que es 1 por x. Y no se pone el 1, cuando es el 1 no se pone, ya lo saben, el convenio de Vieta. Bien, y Descartes. Entonces, hay que hacer esa operación y me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 2 partido de x menos x. Tengo que comparar, tengo que restar dos fracciones con distinto denominador, luego aparte x al cuadrado más 2 partido de x menos x, lo puedo poner como x al cuadrado más 2 partido de x menos x al cuadrado partido de x, ¿no? Multiplico y divido por x a la expresión x, ¿de acuerdo? Y entonces tengo dos fracciones que tienen igual denominador, de numerador la suma de los numeradores, por lo tanto x al cuadrado más 2 menos x al cuadrado, y ahora este x al cuadrado con ese x al cuadrado de ahí se me va y me queda justamente igual a 2 partido de x. Por lo tanto tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de 2 partido de x, que vale 0. Por lo tanto mi asíntota oblicua, como n vale 0, y sería m por x más n, o sea, x. Esta función va a tener de asíntota oblicua igual a x, o sea que cuando la represente, y no lo voy a hacer, os va a quedar una cosa de este estilo. Esta sería igual a x, es asintótica a 2, es una cosa así. Va a ser una cosa así, ¿vale? Pero eso sería ya la b. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya gustado, y ahora cuando termine el video tutorial me plantean sus dudas. Thank you for watching.